Te doy la bienvenida a Tácticas para Psicólogos, o sea, psicotácticas. Empezar tu práctica privada, abrir tu consultorio es una de las cosas más emocionantes, pero también más abrumadoras que hay. Porque una cosa es estudiar psicología, hacer tu servicio, hacer tus prácticas, hacer tus evaluaciones, incluso dar tus primeras terapias supervisadas en la universidad. Y otra cosa es abrir tu propio consultorio, ya sea presencial o virtual, abrir tu agenda y decir: ¿y ahora de dónde van a salir los pacientes? Y sí, se siente raro porque otra vez en la universidad te enseñan a acompañar, te enseñan técnicas, te enseñan la teoría, pero no sé, al menos cuéntame, colega, si a ti te lo enseñaron, pero a mí no me enseñaron dónde buscar pacientes o cómo buscar pacientes o cómo hacer crecer mi práctica privada. Estaría increíble una clase de cómo hacerle para que pacientes llamen a tu puerta o cómo sostenerte emocionalmente en temporada baja como psicólogas. Esas clases yo las recomendaría mucho. Pero pues es parte de. Claro que emociona un chorro abrir tu consultorio, ya sea privado, ya sea físico o virtual o compartido. Tener tu espacio, tener tus horarios, estar haciendo lo que más te gusta. Pero también existen esos días donde te preguntas si estás haciendo algo mal, por qué no llegan pacientes, por qué solo tienes un paciente, o cómo le hago para poder sobrevivir de este trabajo. Y no solo sobrevivir, sino realmente vivir de este trabajo. Así que si estás en ese punto con todas las ganas del mundo, emprendiendo tu propio consultorio, ya sea virtual o presencial, y con pocos pacientes y muchas preguntas, este video es para ti. Yo soy Sofía Sus, soy psicóloga clínica y psicóloga organizacional, y ya sabes que en este canal hablamos de todas estas tácticas para colegas que van empezando, para colegas que ya tienen muchos años de experiencia, pero que igual luego necesitamos acompañarnos y sostenernos un poco en este trabajo solitario, y para ti también, estudiante de psicología, que quieres mucha más información de esta carrera y de este trabajo tan bonito. Hoy quiero hablarte de lo que realmente sostiene la práctica privada. No es el algoritmo, no es la perfección, es la paciencia, la presencia y el propósito. Y esto es algo que hablo muchísimo en terapia con mis pacientes. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué lo estás haciendo? Y también pues esta paciencia de que no todo se va a dar de la noche a la mañana. Ojalá, te mando todas las, así, mis changuitos son para ti de que ojalá se te dé todo de la noche a la mañana, pero no. A veces la vida no es así y está bien, es normal, es parte del proceso de emprender, porque estás emprendiendo. Se trata de entender qué te estructura y cómo construir algo que vaya creciendo contigo. El primer punto del cual quiero platicar es cómo se siente empezar. Cómo se siente ya animarte y dar este paso de decir, sí, quiero dar terapia. Empezar esta práctica privada se siente como raro. Obviamente es muy bonito, pero también da mucho miedo. Es como esta emoción de estoy logrando mis sueños, ¿no? Estoy logrando este sueño de dar terapia, lo que siempre me imaginé en estos 4 o 5 años de terapia, desde que yo iba en prepa y decía que iba a estudiar psicología. O sea, estoy cumpliendo mi sueño. Ya estás a un paso de cruzar la puerta de cumplir mi sueño de dar terapia, cumplir mi sueño de tener mi práctica privada. Y es como, pero qué miedo dar este paso por todo lo que implica. Al principio obviamente implica muchísima ilusión. Empiezas a imaginar tu espacio, cómo pondrías tu consultorio. Yo me lo imaginaba así lleno de plantas, y eso que a mí no se me dan cuidar las plantas, ¿verdad? Pero yo me lo imaginaba lleno de plantas, con unos sillones súper cómodos, con cobijitas para mis pacientes, porque así yo pensaba en el consultorio de mi psicóloga, ¿no? Como que se sintiera súper cozy, ¿no? Apapachador, unas velitas. Mi psicóloga siempre tenía chicles, eso me gustaba. Entonces te vas imaginando el consultorio que quieres. También te imaginas tus horarios. No, voy a ir a hacer ejercicio porque me encanta correr, y de ahí voy a ver pacientes y voy a comer con mi familia y luego voy a regresar a mi consultorio. Y como que te da mucho este sentido de independencia, ¿no? De que qué padre que estoy haciendo esto. Entonces la ilusión lleva mucho la parte de voy a ser independiente en este trabajo, qué padre. Pero después de esta parte increíble, hermosa, preciosa, llega como esta parte de realidad de el miedo de emprender, porque tú, colega psicólogo que estás abriendo tu práctica privada, ya sea consultorio presencial, que rentas por hora o que atiendes nada más virtual, estás emprendiendo. Y emprender como psicólogo implica pues también empezar y ver tu agenda con un paciente, 2 pacientes, esperar a que alguien más te contacte o que alguien más llegue contigo. Y en esta espera, quedarte con esta preocupación, ansiedad, miedo, tristeza de que nadie llega, de que nadie se aparece, nadie pide información.
Y ahí aparece, yo creo que la primera cosa que yo metería en esta clase de aprendiendo a sobrevivir como psicólogo que va empezando sin pacientes, esta sería de las primeras cosas que metería en esta clase, que es que los primeros meses no solo se tratan de dar terapia, o sea, cuando empezamos a emprender, a abrir nuestra práctica privada, bla, 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 o sea, como que piensas en los pacientes y en este miedo de dar terapia y en este miedo de qué le voy a decir al paciente y si llega y todo esto que hemos hablado en los videos anteriores, pero yo lo primero que enseñaría en esa clase es que no todo tiene que ver con dar terapia, también es aprender a sostenerte en la incertidumbre justo en esos momentos cuando no te han llegado pacientes nuevos, no tienes pacientes nuevos o tienes 2, 3 pacientes a la quincena. Yo le pondría a esta clase algo así como aprender a sostenerte mientras sobrevives en el intento o algo así. Pues básicamente es aprender a sostenerte y a mantenerte a través de esta incertidumbre, que también es incertidumbre económica, obviamente, que también es incertidumbre de lo estaré haciendo bien porque no llega más gente. Es aprender a sostenerte a través de esta cosa incierta de empezar a tener más pacientes. Porque crecer tu práctica clínica no solo tiene que ver con estrategias y redes sociales y posiciónate aquí, sino tiene mucho más que ver con tolerar la incertidumbre, aprender a tolerar el malestar, que eso vamos a hacer el resto de nuestra vida si decidimos dedicarnos a la parte clínica. Va a haber época baja, va a haber temporada baja de pacientes, va a haber meses en los que no te va a llegar quizás ningún paciente nuevo o va a haber meses de mucho trabajo. Va a ser muy cambiante, pero es un gran trabajo. Si es lo que quieres hacer, qué mejor momento de empezar a tolerar la incertidumbre que cuando vas empezando. Y obviamente empezar sí es muy complejo lidiar con todos estos pensamientos. También es como si no tengo pacientes nuevos o si no lleno mi agenda en 3 meses, soy un fracaso. Aquí hablamos mucho de estas etiquetas y soy un fracaso porque no tuve 18 pacientes en un día, pues también es una etiqueta complicada. Pero lo increíble, lo bonito, lo hermoso de emprender, lo hermoso de hacer esto que causa mucha incertidumbre es poder hacerlo a tu manera, de construir esta práctica privada que refleje quién realmente eres y no solo lo que aprendiste en la escuela. Y justo ahí, entre esa emoción, incertidumbre, felicidad, abrumación, llega el momento de hacerte una pregunta que es, obviamente quiero que mi consultorio crezca, pero ¿cómo quiero que crezca? Y obviamente que cuando vamos empezando, pensar en crecer es tener agenda llena, pensar en crecer es tener muchos pacientes. Y sí, obviamente todos queremos eso, queremos poner en práctica lo que aprendimos, queremos hacer lo que amamos, queremos tener agenda llena. Pero yo pensando un poquito en cuál era el propósito de este video más allá de llena tu agenda y haz todo esto, creo que mi propósito justo es que veas que crecer no siempre involucra cantidad, ¿no? Crecer tu práctica privada no siempre involucra cantidad, involucra claridad. Porque antes de tener millones y miles de pacientes, necesitas claridad de con quién quieres trabajar. Y esto es algo que muchas veces cuesta al inicio porque tenemos miedo a cerrarnos. Porque si yo digo, solo voy a trabajar con adultos de 20 a 30 años, pues me estoy cerrando muchas oportunidades. Dimos que si digo, yo solo voy a trabajar trastornos de ansiedad o yo solo voy a trabajar regulación emocional, nos estamos cerrando posibilidades. Pero yo te diría que en realidad pasa lo contrario porque te estás definiendo, estás teniendo un segmento de mercado específico, si lo quieres ver así como muy mercadológicamente. Cuando tienes esto definido, puedes conectar mucho mejor. Acuérdate que como terapeutas no somos todólogos. A mí me da algo en ver en Facebook cuando preguntan, oigan, ¿algún psicólogo que recomienden? Y mandan como su tarjetita y dice, atención a niños, adolescentes, adultos y parejas. Y yo, ¿en qué momento? ¿Cómo alguien puede atender todo? Si yo atiendo una población de adultos jóvenes y me he especializado en temas de neurodivergencia, especialmente en TDAH, y aún así digo, no sé absolutamente casi nada, pues la verdad es que a mí sí digo como, uy, es que ¿cómo pones que atiendes niños, adolescentes y adultos? O sea, ¿qué estudias para saber todo de todo eso? Las personas no buscan al psicólogo que sabe hacer todo. Las personas buscan a alguien que las puedan entender a su caso en específico. Y sobre todo cuando tú puedes nombrar
qué haces y para quién lo haces, te estás abriendo un chorro de puertas, porque esas son las personas que van a conectar contigo. Y con esto quiero dejarte unas cuantas preguntas para reflexionar. Si te gusta hacer journaling, abre tu libreta, ponte a escribir, ponte a pensar, justo para que te ayude a centrarte en lo que es importante para ti y obviamente que esto te dirija hacia las personas con las que quieres conectar. La primera pregunta es: ¿con quién sí? ¿Con quién sí me gusta trabajar? ¿Qué tipos de casos me gustan? ¿Con qué generaciones siento que conecto mejor? A mí trabajar con adolescentes me fascina. Llevo muchos años trabajando con adolescentes, pero cuando yo estaba pensando en ser terapeuta, dije terapeuta de adolescentes y dije, hoy no sé, creo que no, porque me encanta el trabajo con adolescentes, pero este trabajo con adolescentes involucra mucho trabajo con papás y eso no me encanta tanto. ¿Con qué personas conecto más? Yo dije, no, pues adultos jóvenes, 18, 30, 35 años, siento que es una población con la que me siento muy cómoda trabajando, me gusta mucho trabajar. También tema de TDAH, ¿no? Es un tema en el que me he metido mucho a estudiar los últimos años, entonces también conecto con este grupo, son temas que me gustan trabajar en terapia. Así que pregunta número 1, ¿con quién sí? ¿Con quién sí te interesa trabajar? Pregunta 2, ¿con quién no? Y eso se vale, acuérdate, no eres todólogo ni tienes que serlo ni te tienes que forzar a hacerlo. Los niños, me encantan los niños, pero jamás en la vida sería psicóloga infantil. Admiro mucho si tú eres psicóloga infantil o te gusta trabajar con niños como psicoterapeuta. Mi admiración más grande a ti, pero no es algo que yo podría. O sea, mi corazón se me parte en mil cachitos con niños, entonces yo sé que es un tema que no podría. Tengo colegas que dicen, ¿sabes qué? Yo no trabajo temas de desregulación emocional, son temas que me pueden mucho, son temas que me llegan mucho, entonces yo temas de desregulación emocional, no. También hay colegas que dicen, ¿sabes qué? Los TCAs, la verdad es que no me interesan, o sea, no es que sea algo que me mueva a mí personalmente, solamente no es un tema de estudio que realmente a mí me interesaría meterme en eso, entonces pues yo no atiendo a personas que llegan a trabajar un TCA. Válido totalmente, pero al menos ahí ya estás como segmentando un poco qué casos sí, qué casos no, qué población sí, qué población quizás no. Y pregunta número 3 es: ¿cómo es mi forma de acompañar? ¿Cómo es mi forma de ser psicóloga? ¿Cómo es mi forma de dar terapia? No sé si alguna vez te lo has preguntado o si vas empezando, pregúntatelo. Es una pregunta como muy, muy bonita porque tú puedes tener como una idea de ti y está padre como decir, bueno, soy una terapeuta muy empática o creo que soy una terapeuta más rígida o me gustaría ser una terapeuta así y así. Entonces la tercera pregunta es, ¿cómo te consideras tú como terapeuta? Porque eso también va a ser algo que te dirija hacia estas personas. Si tú eres una terapeuta muy estructurada o quizás muy directiva, pues obviamente estas personas van a poder conectar contigo con tu manera de trabajar, más bien por tu manera de trabajar, porque conectan en otros aspectos. Cuando iba a empezar a dar terapia, que estuve como ahí preguntando y conociendo psicólogas con muchos más años de experiencia que yo, una colega me dijo, a mí me encanta trabajar con adolescentes y siempre llego a las sesiones con camisetas, no sé, de Iron Maiden o no sé, ¿no? Como que estas camisetas así, y me decía que ella les explica a los papás que es ropa que les gusta, cuando tenía estas sesiones con los papás, obviamente, que es ropa que le gusta, pero también que es ropa que le permite conectar con estas personas, con estos pacientes. Entonces, eso me gustó mucho porque eso le funciona a ella, porque ella es una terapeuta pues muy actualizada, que le encanta trabajar con adolescentes, que le gusta mucho la música, que puede conectar con diferentes cosas. Entonces, ella tiene muy específico qué grupos sí, qué grupos no y de qué manera ella como psicóloga puede conectar. Así que cuéntame cómo te va con estas preguntas, porque la realidad es que no necesitas tener 1000 pacientes, solo necesitas tener los pacientes adecuados para ti. Y cuando empiezas a tener claridad sobre eso, todo se va acomodando. Tu forma de comunicar, el lenguaje que usas, los ejemplos que usas. No dices terapia en línea, dices acompaño a adultos que están pasando por temas de ansiedad. No sé, redáctalo como tú quieras. Trabajo con papás que tienen un hijo adolescente. Ayudo a parejas que se sienten desconectadas entre ellas. Obviamente no te digo, ciérralo así, súper específico de trabajo con adolescentes de 11 a 12 años que están teniendo estos temas. Tampoco lo cierras así tan específico, pero al menos ya vas a tener una manera de comunicarlo distinta. Eso, pues sí es marketing, pero también es coherencia y congruencia. Y esta congruencia, pues genera más confianza. Es mucho mejor decir, trabajo con parejas que están buscando mejorar su forma de comunicarse, a decir, atiendo niños, adolescentes, adultos y parejas. Pues sí cambia la cosa. Y obviamente parte de esa coherencia y congruencia es seguirte formando. No necesitas 10 maestrías en el mismo tema, pero si ya sabes que te interesan los temas de adolescentes, pues quizás algún curso, algún diplomado, algo que te llame la atención que
justo haga que te sigas metiendo y metiendo y metiendo más a ese tema que es de tu interés y con lo que te van a empezar a ubicar un poquito más. Porque cuando tú tienes claro quién eres como terapeuta y a quién quieres acompañar, lo puedes comunicar mejor y las personas te van relacionando poco a poco. Y en un mundo donde hay tanta información y habemos tantos psicólogos, pues obviamente que esta claridad te puede abrir muchas puertas. Ahora sí, maneras de encontrar pacientes o empezar a tener un poquito más flujo de pacientes. La neta, de boca en boca. Quizás tus primeros pacientes no van a llegar por un post que se hizo viral. Es más probable que lleguen porque alguien habló bien de ti. Porque una amiga, una tía, un ex compañero de trabajo dijo, oye, yo conozco una psicóloga, te la recomiendo. Y claro, obviamente no le vas a poder dar terapia a tu tía, ni a tus amigos, ni a tu prima, pero definitivamente las recomendaciones de las tías son muy buenas. Tu tía Laura, que ya le pasó tu tarjeta a todas sus amigas que tienen hijos adolescentes, gran recomendación. Tu mejor amiga que está trabajando en un ambiente mega tóxico en el trabajo, por decirlo así, que ya le pasó tu tarjeta a todos sus compañeros de trabajo que quizás necesitan trabajar un poquito en terapia para que no lleguen a un burnout. Muchas veces todo empieza de ahí. Una persona que confía en ti, que sabe cómo trabajas, que sabe de tu ética, que sabe de tu compromiso y te recomienda. Así que no descartes las recomendaciones de boca en boca como paso número 1. Esta recomendación te la doy si tienes una tarjetita. No necesitas contratar a un diseñador y pagar $1,000 por un logo. Hazlo en Canva, así lo más sencillito que puedas, pero que tenga tu nombre, que tenga tu teléfono o el teléfono del consultorio, que tenga tu correo y en caso de que tengas consultorio presencial, la dirección para que estas personas que te recomienden puedan dar esta tarjetita. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Porque muchas veces cuando pensamos en, ya voy a abrir agenda, ya quiero empezar a tener pacientes, pensamos en redes sociales que sí son muy importantes. En un ratito voy a llegar a ese punto, pero este marketing empieza mucho antes. Empieza cuando dices, ya voy a empezar a dar terapia, mejor amiga, ya voy a empezar a dar terapia, tía Laura, y ellos lo saben y te pueden recomendar en algún momento. Que empieza por ahí. Que las personas sepan a qué te dedicas, cómo contactarte, en qué casos podrías ayudar. Confía en las recomendaciones de boca en boca. Nunca sabes hasta dónde te pueden llevar. Otra cosa que luego nos puede dar como pena o miedo o... Pues sí, yo diría que pena o miedo. Es ir a presentarte a espacios que estén relacionados con tu trabajo. Aunque es un trabajo muy solitario, se nos olvida que muchas veces es un trabajo que se puede complementar con otras profesiones. Y presentarte en estos espacios te puede abrir muchas más puertas de lo que te imaginas. Empieza por lugares que te hagan sentido a ti. Universidades, escuelas, nutriólogos, endocrinólogos, psiquiatras. No tienes que llegar con un super pitch así tipo Shark Tank de hola, soy psicóloga Sofía y vengo a presentar mi propuesta. Pues no, pero sí decirle, oye, me interesa platicar contigo 15 minutos, ¿tendrás tiempo? Nutrióloga, Laura es el único nombre que se me ocurre ahorita. Nutrióloga Fabiola, oye, me quiero presentar para ver si en algún momento podríamos trabajar juntas en alguno de los casos que tienes. O sea, literal una presentación súper sencillita. O incluso contactarlos por redes sociales si son de tu ciudad. Hola, soy Sofía, soy psicóloga clínica, trabajo con adultos que están pasando por temas de ansiedad. Si en algún momento tienes pacientes que podrían beneficiarse de esto, aquí te dejo mi contacto. O me encantaría colaborar contigo, me encantaría conocerte, ¿qué te parece que nos tomamos un café? Networking de personas emprendedoras del área de la salud también vale mucho la pena. También puedes ofrecerte a dar una plática, una conferencia, una charla en alguna escuela. Quizás, no te digo hazlo el resto de tu vida, no es para que regales tu trabajo porque tu trabajo tiene un valor, pero sí para que las personas te conozcan, te vean trabajar y eso va a generar mucha más confianza. Si te da pena o no sabes dónde empezar, puedes igual preguntarle a tus personas cercanas de que, oye, ¿conoces a alguien en una escuela? Oye, ¿con quién vas al nutriólogo? Me encantaría conocerla. Al final nunca sabes quién te puede recomendar más adelante. Yo cuando empecé, a mí me dio un chorro de pena, pero dije, pues es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo 2 pacientes, obviamente yo tenía un consultorio presencial, entonces antes de pensar en, sí, voy a dar terapia virtual, era como, no, pues tengo que tener como a mis pacientes aquí en la ciudad donde vivo. Yo le hablé a una psiquiatra, le dije que sí, tenía 15 minutos, que me quería ir a presentar, que era psicóloga, que estaba abriendo mi clínica, bla, bla, bla. Bueno, no mi clínica, mi consultorio donde yo era la única que iba a dar terapia, ¿verdad? Y ya la conocí. 15 minutos le dije, hola, soy Sofía, no sé qué, mucho gusto, trabajo así, desde este enfoque, voy empezando mi consultorio, mi tarjetita y listo. Y esa psiquiatra me mandó 2 pacientes cuando iba empezando y yo se lo agradezco mucho. Ya después con la vida y los años obviamente perdimos el contacto y llegó la pandemia y todo esto, pero
pero nunca sabes qué oportunidades puedes perder al hecho de no aventarte, no acercarte a decirle, hola, me llamo Sofía y aquí estoy. Tenemos recomendación de boca a boca, tenemos irte a hacer un poco de networking y presentarte con personas que también trabajan en el entorno de la salud, nutriólogos, endocrinólogos, psiquiatras. Y mi tercera recomendación es conoce gente cuando estés estudiando. En tus formaciones, en tus diplomados, en tus cursos, en tus capacitaciones, que somos psicólogos y seguramente estarás tomando una que otra en algún momento. Cada uno de esos cursos, certificaciones, diplomados, incluso la maestría, te dan mucho más que solo aprendizaje del tema. Es también una oportunidad bien grande de crear comunidad. Porque aunque a veces no lo parezca, también mucho del crecimiento profesional se puede ver de estas recomendaciones de personas que estamos estudiando lo mismo, que tenemos la misma línea, que nos interesa lo mismo, que quizás tenemos, los mismos valores terapéuticos. Entonces conecto contigo y así se pueden ir recomendando entre ustedes. Yo tengo un grupo de WhatsApp con unos psicólogos con los que estudié una certificación hace años, yo creo que 4 o 5 años, y todavía seguimos de que pasándonos información, material. Oye, me recomiendan un psicólogo en tal lugar. Oigan, alguien tiene un psiquiatra que recomiende, oye, yo veo este caso, o oye, yo puedo atender a tal persona. Entonces está bien padre porque aunque no nos hemos visto, yo creo que ni siquiera nos ubicamos de nombre en 4 o 5 años, sigue existiendo este grupo y sigue siendo una gran red profesional. Y lo bonito que, sí, aunque es como un grupo para hacer networking y decir, oigan, yo atiendo esto, o le puedo derivar este paciente a alguien más, pues también se hace una comunidad para justo decir, oye, estoy un poco perdido, alguien tiene material de tal cosa, que es algo que necesitamos mucho los psicólogos, que es comunidad. Así que cuando te metas a estudiar algo, que yo creo que si eres terapeuta, si eres psicólogo, es muy probable que estés estudiando algo en este momento, no solo vayas por la formación, ve también con esta curiosidad de conocer a las personas que están ahí. Háblales, platica, crea comunidad, crea conexiones. Y no solo lo hagas con el afán de, estas personas me van a mandar pacientes. No, genuinamente interésate por conocerlos. Nunca sabes qué amigos van a salir de ahí. Porque si algo yo he aprendido a lo largo de estos años es que los colegas no son competencias, son comunidad y necesitamos comunidad. En este momento de la vida, en este trabajo, tener una red de colegas éticos, empáticos, con los que compartes valores, es un gran, pues no sé si como impulso que te puede llevar a tener esta cartera de pacientes que en algún momento quieras tener. Y estudia, pero también conecta porque quieres, conecta por gusto también, porque sí, a veces la recomendación más valiosa va a llegar de otro colega, va a llegar de otro psicólogo. Punto número 4. A ver, siguiente manera de encontrar pacientes es presencia digital, pero mínima. Yo sé lo que implica abrir tus redes sociales, si quieres o no crear contenido, si te sientes cómodo haciéndolo, si no quieres, si te estás abrumando por todos los psicólogos que existen en redes sociales. A ver, espérame tantito, pero sí necesitas presencia en redes sociales mínima. No necesitas volverte creador de contenido, no necesitas subir TikToks todos los días, pero sí necesitas que si yo busco psicólogos en tal lugar, te puede encontrar. Si alguien te busca en Google, en Facebook, en Instagram y no aparece nada sobre ti, esa persona probablemente va a seguir buscando, aunque quizás tú pudiste haber sido el terapeuta ideal para ella. Tener presencia digital mínima no significa volverte influencer de la salud mental. Significa que si yo escribo psicólogos Tijuana, me puede aparecer tu perfil. Me puede aparecer tu nombre en algún lugar, me puede aparecer tu dirección en algún lugar. Y justo para que esa cuenta se vea activa, pues al menos yo te recomendaría que si tuvieras una foto tuya que se viera profesional, un número de teléfono, un correo, y quizás si es Facebook o Instagram, como que estar reposteando algunas publicaciones. Si no quieres crear contenido, en Facebook es mucho más sencillo porque simplemente como que lo vas reposteando. Igual si estás en grupos de psicólogos Tijuana, pues ahí también se pueden meter a tu perfil profesional y te pueden encontrar. Entonces, algún directorio, algún tipo de estos directorios digitales donde yo pueda buscar psicólogos Tijuana, puede ser Facebook, puede ser Instagram. Creo que en Instagram es un poquito más complicado porque ahí sí, pues obviamente sí vale la pena un poco generar contenido para que tu perfil no se vea vacío. Así que yo sé que Facebook quizás no lo usas mucho, pero sí te recomiendo ampliamente tener tu perfil de psicólogo en Facebook. O como en estos directorios profesionales médicos que también cumplen la misma función de que si yo busco psicólogos Tijuana, me va a aparecer una lista de psicólogos. Como doctora, la verdad no sé si cobren o no cobren por estar ahí. Tendrías que checar, pero seguramente hay muchos directorios de ese estilo. Así que no necesitas que sea súper claro y
que tengas tu página web, casi solo necesitas que te puedan encontrar. Obviamente si trabajas de manera presencial, agrega tu ubicación. Si es en línea, menciona tu zona horaria, tu país. Con estos detalles pequeños que pueden hacer una gran diferencia. Porque cuando alguien está buscando terapia, al menos en el momento presente, necesita seguridad de que existe. Yo la primera vez que fui a terapia fue hace como 10 años, yo creo, un poquito más. Y en ese momento, obviamente, las redes sociales no eran para terapia, era para echar el chismecito en Instagram y listo. Así que yo cuando quise ir a terapia busqué en el hospital que me quedaba más cerquita, el hospital de especialidades que me quedaba más cerquita de mi casa porque era foránea y tampoco conocía muchos otros lugares. Ahí sí busqué psicólogos, le dije Tin Marín, literalmente hizo eso, Tin Marín. Entonces fue como, la primera quedó. Entonces ya marqué yo, hola, ¿tienes citas? ¿Cuánto cuesta? No sé qué. Y fue una gran decisión. Bueno, eso fue antes de las redes sociales y poder ver la cara de la terapeuta y que sí existía la terapeuta. Incluso en ese momento mis amigas no iban a terapia, entonces tampoco les podía pedir recomendaciones. Y fue una gran terapeuta, o sea, de verdad, una gran terapeuta. Pero sí fue como muy random que la haya encontrado, que haya encontrado una buena terapeuta. Entonces, ahorita obviamente las cosas han cambiado, así que por favor, aparécete en algún tipo de red social. Y bueno, el último punto sí es crear contenido en redes sociales ya como psicólogo. Obviamente las redes sociales te pueden ayudar muchísimo, pero lo único que te quiero decir es que también te pueden cansar muchísimo y no las veas como la única manera de crecer tu agenda de pacientes. Es lo único que quiero dejar aquí claro, que las redes sociales por supuesto que son, yo creo que la mejor herramienta en este momento o una gran herramienta en este momento, solo no la veas como la única. Las redes sociales no es como este currículum que haces y tampoco es garantía de que vas a tener pacientes. Solo son como una extensión de tu forma de trabajar. Las redes sociales no son para dar terapia en redes sociales, no son para exponer casos en redes sociales, tampoco te van a servir así como de currículum, a menos que estés aplicando a una empresa como muy moderna que si te pida, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Porque quiero que te dediques a promocionar temas de salud mental. O sea, a menos que sea un caso así de específico. Y las redes sociales tampoco te garantizan pacientes. Son solo, te diría, como un trabajo extra dentro de tu trabajo como psicóloga, que vale la pena intentar hacer. Porque digo un trabajo extra porque requieren de mucho tiempo, requieren de compromiso, requieren de paciencia. Entonces es una inversión que estás haciendo, una inversión que te puede traer pacientes, que te puede hacer que te conozcan. Claro que por supuesto que sí, solo velo como, si quiero que las redes sociales sean este medio para darme a conocer, también tengo que entender que es un trabajo extra. Puedes usarlas para compartir tu manera de pensar, para enseñar cómo abordas ciertos temas, psicoeducación, simplemente para que la gente sepa que existas y que haces videos y que tienes un buen sentido del humor. Con mi psicóloga un día, mi psicóloga ya tiene como 40 y tantos años, 40, 45 yo creo. Y un día le pregunté, ¿cómo le hiciste para tener pacientes? Porque ya lleva muchos años de experiencia clínica. Me dijo, pues así, con recomendaciones y tiempo. Y yo le dije, no, es que no me imagino ahorita que existen las redes sociales nada más así como por recomendaciones y tiempo sin usar todas las demás herramientas. Y ella me dijo, es que a mí me impresiona todo lo que tienes que hacer para buscar pacientes. A mí me impresiona que tienes que crear contenido y tienes que publicarlo y tienes que planearlo y tienes que diseñarlo bonito y tienes que no sé qué. Y dije, pues sí, o sea, está cañón porque pues sí, antes era sí recomendaciones, sí de boca en boca, sí estar en, no sé, en alguna clínica, en algún hospital donde te pudieran como canalizar un poco más de pacientes. Y me dijo, yo nada más tenía un trabajo, tú tienes 2. Y yo, pues es que obviamente no había quizás tantos egresados de la carrera de psicología hace 20, 25 años. Obviamente el mundo ha cambiado, obviamente las redes sociales valen mucho la pena explorarlas, pero pues sí, nada más que sepas que sí es un segundo trabajo. Es un trabajo muy divertido, es un trabajo muy padre, solamente que no te quedes con sí, las redes sociales y todo va a funcionar y voy a publicar un video y nunca más voy a publicar otra cosa. No, pues también es invertirle. Y si te abruma la idea de hacer contenido, respira. No tienes que hacerlo todo a la vez, no tienes que ser experto y menos hacerlo desde la presión de tengo que tener pacientes, entonces esto es la única razón por la que lo estoy haciendo. No, si quieres aventarte a crear contenido en redes sociales, encuéntrale un propósito mucho más tuyo, mucho más acorde a tus valores, más allá de tener pacientes o no. Porque si le ponemos como esta intención desde algo que no podemos controlar, nos va a ir medio mal. Mejor ponle la intención de, yo quiero conectar con las personas, yo quiero demostrar mi sentido del humor, yo quiero
que vean lo que escribo bien bonito, o quiero platicar con las personas, o me encanta bailar, entonces quiero bailar y quiero poner frases divertidas. Hazlo desde una intención mucho más tuya que si tienes o no pacientes de eso. Pero yo creo que eso lo hablaremos en otro video de redes sociales y creación de contenido. Por ahora, quédate con esto. Las redes sociales, una gran herramienta, pero obviamente tampoco definen tu valor como terapeuta. Y bueno, todo esto que platicamos hasta ahora, las recomendaciones boca en boca, el networking, las redes sociales, funcionan. Claro que funcionan. Pero nada de eso funciona si no lo sostienes desde la constancia y la paciencia. Y sí, yo sé que todo suena mucho más fácil y mágico aquí hasta ese momento en el que solo tienes 2 pacientes a la semana, hasta que tienes que pagarle el consultorio o tienes que pagar tus gastos y sientes que no es suficiente y que todo este proceso va mucho más lento de lo que querías. Obviamente que en ese momento es donde necesito más pacientes. Pero ahí justamente en ese momento del hoy es donde empieza el trabajo real tuyo como terapeuta hacia ti. El detenerte y mantenerte en la incertidumbre y confiar que poco a poco esto se va a ir moviendo. Porque crecer tu práctica privada no es rápido, pero tampoco es imposible. Solo que nadie te dice que en este camino va a haber momentos de duda, va a haber momentos de estrés, va a haber momentos de presión económica, muchos momentos de comparación. Porque obviamente vas a ver 1500 videos de psicólogos que van a decir, sí, yo tengo mi agenda llena y así, pero nadie te va a decir cuánto tiempo tuvo un paciente o cuánto le duró tener 3 pacientes, o esos momentos donde decían, no voy a poder pagar la renta del consultorio, no sé qué voy a hacer, o que tenían 2 trabajos para poder seguir manteniendo la parte clínica, sus pacientes y su vida, sus gastos personales. Cuando yo empecé, yo tenía 3 pacientes, tuve 3 pacientes nada más por 3 meses, no tuve más. Y ¿sabes qué? La neta, yo era la más feliz porque realmente estaba haciendo lo que yo quería, había encontrado mi propósito, había encontrado algo que amaba, entonces nunca entré como en este estrés de, necesito más pacientes, sino genuinamente yo por 3 meses lo disfruté. Pero también mi contexto es que yo tenía una beca para estudiar la maestría, entonces ese era mi sustento económico fuerte, mi colchón de todos los meses, así que yo tuviera 1 o 3 pacientes, yo tenía este colchoncito y rentaba consultorio por hora, entonces no tenía aparte la presión económica del consultorio. Pero cuando nos comparamos, no nos comparamos con el paso 1 de las personas, nos comparamos con el paso 10 y ni siquiera vemos el contexto completo. Porfa, no compares tu inicio con el de nadie más. Todos empezamos distinto, todos empezamos de distintos momentos y todos tenemos un contexto diferente cuando empezamos. Así que paciencia y constancia. Y esta constancia no siempre se va a ver como que vas a estar súper motivado y de que sí, no importa que subí un video y nadie le dio like, estoy súper motivado. No, obviamente no. Encuéntrale un propósito. La constancia puede venir desde ¿para qué es importante seguir haciendo esto? ¿Por qué es importante esto para ti? Si hoy te toca la parte de paciencia, respira. No estás atrasado, no lo estás haciendo mal, estás construyéndolo. No estás mal, no estás atrasada, no lo estás haciendo mal, solo estás construyendo estas bases. Y esto que estás construyendo en algún momento se va a ver reflejado, solo si ahorita no lo estás viendo como a ti te gustaría, síguelo construyendo, no lo dejes, vale la pena. Si para ti es algo que vale la pena, yo te diría, aún con este estrés, frustración y todo esto, vale la pena seguir tocando puertas, vale la pena seguirle diciendo a tu tía, porfa, dale esta tarjeta a alguien. Sigue valiendo la pena crear contenido en redes sociales. Sí vale la pena. Y cuéntame, colega, ¿tú qué has hecho para tener más pacientes? ¿Qué estrategias has utilizado? ¿Cuál estrategia te gustaría utilizar? Cuéntamelo todo. Esto ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!